Muy buenas noches, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas, aquí a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejarnos todos sus comentarios, dudas, sugerencias, comentarios. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. También un afectuoso saludo a quien nos hace el favor de seguir los audios allá en España por iVoox.com. Muchas gracias, estamos recibiendo todas sus opiniones y sugerencias. Por ahí nos han hecho varias, por ejemplo, York Cardona en Medellín, Colombia, ya nos hizo llegar su libro, lo pasamos a la producción. Muchas gracias, York. Ahí se pondrá en contacto nuestro productor contigo. Y pues bueno, en esta noche acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muy buenas noches, Juan Ramón. Pues aquí con un interesante tema, sobre todo importante para la humanidad, en base a que hay desarrollo de tecnología que nos daña a través de la energía electromagnética que se genera, y que pues prácticamente no se le ha hecho caso o se ha enmascarado alguna información relacionada con las enfermedades que puede originar, ¿no? Sin embargo, se ha filtrado a través de las redes y a través de algunos artículos escritos la posibilidades de que esto no ocasione daños, ¿no? Sí, como vimos en el programa anterior de la contaminación electromagnética, quedó pendiente, ¿no? Y hoy vamos a ver cuál es cómo protegernos del electromagnetismo, pues que va de la mano con el avance de la civilización, ¿no, ingeniero? El avance tecnológico de la humanidad. Pues no podemos dar marcha atrás. Sin embargo, en el programa del día de hoy trataremos cómo protegernos, cómo salir lo menos dañado que sea posible, porque es importante que empecemos a virar hacia considerar otras posibilidades que no se han estudiado, pero que están ahí latentes desde hace 11 años para acá. Sí, aquí es importante definir primero el problema, entenderlo, para poder pues dar algunas soluciones, y no tan solo nosotros, sino una serie de gente que esté trabajando sobre esto, científicos y alguna otra gente prácticamente de las comunidades a nivel mundial, que muchas veces no se sabe cómo funcionan las cosas, pero se ven palpables los resultados. Sí. Entonces, pues, como dice por ahí el dicho, ¿eh? Algo tiene el agua cuando la bendice el Papa. Sí. Entonces, en este programa vamos a tratar de dar algunos antecedentes relacionados con el descubrimiento primero del orgón. Uh-huh. Después vamos a aclarar algunos conceptos como la generación del orgón, el acumulador del orgón, como el desarrollo de las orgonitas, sí, y sus aplicaciones. Sí, teniendo esa información, yo creo que serviría mucho de base para poder entender la problemática en que estamos inmersos como humanidad, para que pues cualquier persona con alguna tendencia relacionada con la preocupación por que estemos bien como raza humana, pues podría colaborar en todos estos aspectos, pero lo hará mejor si está previamente informado. Claro. Sí, que ese es el fundamento de este programa. Uh-huh. Tratar de informarles lo que hay. En estos programas no inventamos nada, simple y llanamente hacemos unas revisiones de lo que hay, de lo que encontramos de las diferentes fuentes, tratando de abarcar lo más posible, ¿sí? Y se le da un orden de presentación a todos estos temas, de tal manera que podamos de una manera hilada, de una manera continua, ir entendiendo desde lo más básico hasta lo más complejo que nos permite nuestra capacidad y conocimiento, ¿sí? Para proporcionarles la información correspondiente a todos nuestros estimados oyentes. Fíjese que yo quiero agradecer, porque es a veces complicado que el auditorio, sobre todo los jóvenes,
dediquen 1 hora, hora y 20 minutos a conocer un tema. Andan muy acelerados. Su manera de hablar, su manera de tratar de entender las cosas es tal vez más rápida que la nuestra. Nosotros hablamos, reflexionamos, hilamos ideas, argumentamos, y yo les agradezco mucho, sobre todo a los jóvenes, porque he visto los comentarios que nos dejan, el que nos acompañen, porque a veces es importante aprender de la gente de más edad, porque es quien les puede transmitir experiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece? Hacemos un resumen de lo que vimos la semana pasada. Así rápidamente, estamos sumergidos en un mar de ondas electromagnéticas de diferente longitud, de diferente amplitud, de diferente potencia. Nos la vamos a encontrar en la casa, fuera de ella, en el trabajo, en la calle, en todos lados. Y nos quedamos, ingeniero, en que íbamos a hablar hoy de algunas maneras de prevenir el daño que aún no se estudia, pero que ya se tiene antecedentes de que puede ocasionar a la salud del ser humano, el estar bastante tiempo o un tiempo prolongado en diferente potencia de onda, cercanía, frecuencia. ¿Qué le parece si empezamos, señor? Bien, pues para abrir boca yo les diría lo siguiente: una energía electromagnética tiene 2 elementos. Uno es un campo eléctrico y otro en fase a 90 grados, el campo magnético. La conjunción de estos 2 campos hace la emisión de una energía llamada campo electromagnético. Bien, de esa energía del campo electromagnético, obviamente dependiendo de su longitud de onda y de su frecuencia, entendiendo que la longitud de onda son, si tienen 2 crestas contiguas, es la distancia de una a la otra, esa es la longitud de onda, y la frecuencia es el número de ciclos que da por determinada unidad de tiempo. ¿Sí? Bien, incluso hay alguna relación por ahí, nos dice que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda de cualquier energía. Nos dice también que la energía de cualquier, la cantidad de energía de cualquier campo está dado por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, y entendiendo que la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, desde ahí podemos determinar la cantidad de energía que acompaña, que está asociado a un determinado campo electromagnético. Bien, aquí habría que distinguir en 2 tipos de radiaciones. Hay una radiación que es relativamente baja, que es las radiaciones no ionizantes. Es decir, esos son campos que llevan relativamente baja la energía. Y hay otros campos que son los de energía ionizante. Esos de energía ionizante primordialmente están compuestos por rayos X, rayos gamma y luz ultravioleta. Esos son los ionizantes. ¿Qué quiere decir eso de ionizantes? Que cuando se encuentra con un átomo de un elemento determinado, entonces esa cantidad de energía puede incidir sobre un electrón o varios electrones que andan circundando en una nube alrededor del núcleo. Entonces puede botar ese electrón de tal manera que se libera un electrón y nos queda un ion cargado positivamente, ¿sí? Eso se le llama en química energía de ionización. Encuentran ustedes la energía de ionización en cualquier tabla periódica decente. Ahí van a encontrar las diferentes energías de ionización. Debo decirles lo siguiente: en la tabla periódica, partiendo del origen al lado izquierdo hacia arriba, va en aumento la energía de ionización. Es decir, todos los elementos que caigan hacia arriba, el que está más abajo es el que requiere menos energía de ionización, y el que está hasta arriba, hasta el tope, sería el de mayor ionización. También, yéndonos en el lado horizontal, donde están todos los grupos, ahí también va creciendo a medida que vamos ocupando un determinado grupo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el silicio, por ejemplo, el grupo 4, pudiera o tiene necesidades de menor energía de ionización
para expulsar un electrón de su órbita, sí, que por ejemplo el carbono. Sí, claro. Todo esto depende de los suborbitales que están alrededor del núcleo. Mientras más alejado esté, es más fácil de excitarse para que se ionice. Mientras más cercano está del núcleo, es más difícil que se pueda ionizar. Quiere decir que la atracción, mientras el suborbital está más lejos, es más complicado, es más fácil. No, es más complicado, sí. Porque hay una serie de campos que tiene, o sea, una serie de... ¿cómo le diré? De órbitas, sí, suborbitales, que están pegadas al núcleo. Entonces, entre más electrones tenga, sí, es más difícil quitar uno de la capa. Sí. Entre menos electrones tenga, es más fácil, relativamente, sí, porque en ambos casos se requiere una energía, que así se llama energía de ionización, dependiendo del átomo que se trate. Ok. Bien. Entonces, aquí ya mencionábamos que las energías no ionizantes son aquellas que están en el campo de las microondas y de las radiofrecuencias, específicamente la de los teléfonos móviles, teléfonos celulares, las microondas que utilizamos para calentar, las torres de distribución y las torres de transporte de energía eléctrica, así como las torres de telecomunicaciones, ¿no? Que muchas veces en una misma torre alguien pone una torre y ponen varias antenas, y lo que hacen es rentar esa torre. Sí. Y entonces parecen ahí arbolitos de Navidad, cada quien con su... Las repetidoras, ¿no? Diferente antena, en una misma torre, diferente antena en una misma torre. Y recordemos que aquí las antenas van a funcionar precisamente en la parte frontal. No funcionan de lado, sino toda la energía la van a manifestar de frente hacia la antena, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, hablábamos también la vez pasada de que hay una Comisión Federal de Comunicaciones, por ejemplo, hay otra de un Instituto Internacional de Estudios del Cáncer, hay otro, la Organización Mundial de la Salud, que han supuestamente realizado una serie de estudios tendientes a descubrir si hace o no hace daño la energía electromagnética, y ellos han concluido que no hace daño porque no son energías ionizantes. Pero, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Internacional de Estudios del Cáncer sí fijan como posibles cancerígenos, sí, a las ondas electromagnéticas, hasta que no se demuestre lo contrario. Y como no existe el procedimiento para determinarlo, los estudios, pues probablemente sí. No se meten en complicaciones. Sí, ¿no? Aunque también debo decir lo siguiente, hay un proyecto que tiene la Organización Mundial de la Salud, donde contempla o registra a todos los científicos en el mundo que están relacionados con el estudio de las probables enfermedades que pudiera ocasionar la energía electromagnética. Sí. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que a final de cuentas es de conocimiento de la Organización Mundial de la Salud todo lo que se está haciendo relacionado con la enfermedad, o sea, lo que está ocasionando las diferentes energías, pero también puede incidir en cómo se esté llevando a cabo, claro, tratando de hacer un protocolo único de estudio, y de esa manera, pues, probablemente incluso hasta les dé algo de dinero para financiar a los científicos correspondientes sus proyectos, ¿no? Sus proyectos. Entonces, eso ya es un riesgo, ¿no? Porque una sola organización, exacto, depende del conocimiento mundial, ¿no? Exacto. Y entonces aquí debería de dejarse libremente que hagan, sí, que se investigue lo que sea y que después se exponga a la comunidad científica. Si dentro de la comunidad científica se encuentra la Organización de la Salud, bienvenido, pero no exclusivamente. Claro.
Hablábamos también el programa pasado que pudiera darse el caso de una persona que por estar expuesto a diferentes ondas electromagnéticas empezara a presentar malestares físicos. Sí. Entonces él va a acudir con el médico y el médico le va a atender de manera convencional sin tomar en cuenta su entorno, ¿verdad? Y la posibilidad de que esté inmerso en un mar de frecuencias. Le van a recetar mejoralitos cuando el problema a lo mejor es de otra naturaleza en género, ¿no? Sí, y sobre todo porque día con día avanza mucho. Sí, y es que aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. No bastan solo los síntomas, Sí. sino hay que hacer un buen diagnóstico a través de un análisis de los antecedentes, de a qué estuvieron expuestos, qué hicieron, qué no hicieron, el paciente, respecto al paciente. Porque muchas veces los médicos diagnostican en base a lo que les dice el paciente. Sí. Y el paciente puede no tener conciencia de ciertas cosas a que está expuesto. Claro. ¿Sí? Pero además tampoco el médico tiene el conocimiento académico para poderlo... Porque es algo novedoso. Exacto. No, es decir, no puede en este momento diagnosticar algún médico. Este es un diagnóstico de la enfermedad de origen electromagnético. No pueden. Se oye hasta hacerlo. como locura, ¿no? Se oye como locura, pero no hay los elementos. Sí. No hay una manera de decir, a ver, ¿tú tienes fiebre? Sí. ¿Te arden los ojos? Sí. ¿Tienes flujo? Ah, pues tienes gripa, ¿no? Sí. O influenza. O influenza. Sí, dependiendo la cantidad de secreciones que tengas y los días que hayas sufrido, todo eso, etcétera. Pero en el caso de las energías electromagnéticas, no hay nada de eso. Entonces hay que empezar por crear conciencia en la humanidad de lo que se está enfrentando, que es algo desconocido incluso para algunos científicos. Sí, por supuesto. Y que hay que observar muy bien el entorno y el quehacer cotidiano con todos los avances tecnológicos que se nos aproximan, ¿no? Sí. Porque parece mentira, pero el cáncer hace años existía, pero hoy, ahora en lugar de disminuir con tanto avance científico, se incrementa, ingeniero. Sí, y entonces la vez pasada hablábamos de que hay una serie de equipos, una serie de instrumentos que pueden ayudarnos a reducir nuestra exposición a esos campos electromagnéticos. Desgraciadamente, son aparatos muy caros. Muy caros, estamos hablando, no sé, hay un aparato ahí de 450 euros. Sí. Entonces, pues está un poquito caro. Y más si en una casa necesitamos protegernos en dos o tres áreas. Sí. Imagínense, ya serían alrededor de 30,000 pesos. Sí. Entonces, no cualquiera las tiene así es decir, ya te primeras, van 30 veces, pues no. Y además la segunda, mire, vamos a considerar que el promedio de educación de nuestro pueblo es de 4º año de primaria. Es el promedio. ¿Cómo le podemos explicar? Y yo le quiero pedir, ingeniero, que nos enfoquemos bien en esa manera coloquial, como usted dice, de poderlo platicar con nuestros amigos, para que les quede muy claro cómo pueden prevenir muchas enfermedades que hoy se sabe que pueden ser ocasionadas por la contaminación electromagnética. Ojalá, y si nos hacen favor de escribirnos y dejarnos sus dudas, sus comentarios, trataremos de darles respuesta inmediata de una manera clara, sencilla, de lo que pueden hacer para evitarlo. Pues vámonos, ingeniero, ¿qué le parece? Bien, entonces entrando ya a este tema de cómo protegernos de la radiación electromagnética, reitero, es necesario primero ver una serie de antecedentes para poder entender, primero, qué es el orgón, después entender los avances que ha habido alrededor de ese orgón. La gente que ha estado trabajando en estos ámbitos, incluso los resultados que se han obtenido. Vamos a encontrar que ha habido algunos desarrollos incipientes de algunos equipos que han trabajado en su momento, pero que han sido sujetos de perfeccionamiento. Porque por ahí se dice que uno de los instrumentos que diseñó
este señor Wilhelm Reich, que fue el pionero de todo esto, cuando estaban trabajando con el Cloudbuster, que le llaman, o rompenubes, uno de sus colaboradores más cercanos de su laboratorio se quedó paralítico. Sí. Entonces, pues obviamente eso está muy en pañales todavía, todo eso, ¿sí? Ahora, este señor, hasta donde se tiene noticia, fue muy perseguido por la comunidad científica y también por algunos gobiernos, a tal grado que lo tuvieron preso en los Estados Unidos, y un día antes de salir, dice la bibliografía que se consulta, que se murió. ¿Sí? Pues, ¿cómo que se murió? Si me debía. Claro. Si me debía dar cierta información. Un caso más, ¿no? Cierta información, un caso más. Y a su muerte quemaron, dicen ahí, que 6 toneladas de material que había él desarrollado entre libros y apuntes y notas y cosas de esas, y experimentos, cosas. Y yo creo que algo debió haber salvado su hija Eva Reich, quien en estos momentos se encuentra trabajando con un señor llamado James DeMeo, el cual de alguna manera ha perfeccionado algunos equipos que este señor Reich dejó. ¿Sí? Okay. Bien, esto a manera de preámbulo. Vamos a ver específicamente algo que les traigo preparado. Señor productor, si nos quieres hacer el favor de poner la imagen del doctor Wilhelm Reich. Es esta, mira. En la década de los años 30, el científico doctor y psiquiatra Wilhelm Reich, discípulo de Sigmund Freud, descubrió la energía orgón en el cuerpo humano. Y esa energía orgón le dio ese nombre porque lo dedujo de organismo y de orgasmo. Fíjense cómo aquí menciona, o está actuando como un psicólogo. Y trata mucho la parte de la energía sexual, dándole primordial importancia. ¿Ok? Entonces, Reich lo llamó a esa energía orgón porque suponía que se liberara durante el orgasmo, lo que investigó en la unión sexual de parejas. Ambas personas de la pareja llevaban pegados en la piel electrodos conectados a sensibles voltímetros registradores. Durante el orgasmo el voltaje se disparaba y él lo interpretaba como un efecto de otra energía muy poderosa a la que llamó orgón. La capacidad de experimentar orgasmo la relacionaba con la carga orgónica del cuerpo y la correcta circulación sin bloqueos de esa energía, dependiente de su estado de salud. Más tarde aprendió a través de observación y experimentación que existe libremente la atmósfera y el universo, lo que él denominó orgón. Según Reich, la energía orgón es una energía cósmica primordial, libre de masa y que fluye a través de cada organismo como fuerza vital. Se caracteriza por movimiento, pulsación, radiación y superimposición. Cuando el orgón es estable y está en equilibrio, es completamente saludable para el desarrollo de la vida y se le llama orgón positivo. Y él propone POR, dale ese nombre a ese orgón positivo, POR. Cuando la energía de orgón natural se transforma en energía estancada, la denominó energía DOR, orgón, o sea, muerto. Es deadly, orgón, que se caracteriza por decadencia, estancamiento y muerte. El DOR, que es la parte negativa del orgón, tiene una apariencia oscura, roba agua y oxígeno, es tóxico. Se encuentra en todos los organismos en los cuales el movimiento libre de energía está bloqueado, en la atmósfera y agua, como consecuencia de irritación, fusiones nucleares, frecuencias electromagnéticas, etc. Reich observó que el orgón es omnipresente, es decir, está en todos lados, y la base de todos los procesos vitales. Observó
el mismo principio en la formación de las galaxias como a nivel celular. Cuando esta energía está bloqueada en el ser humano, se manifiesta como tensión muscular. Como puedes ver, esto tiene gran relación con otros tipos de energía. Y por ejemplo, se habla por ahí que tiene esto relación con los canales energéticos del taoísmo, los cuales en el cuerpo energético tienen una estructura parecida a la del sistema sanguíneo. Es decir, está constituido por una vasta red de canales que llevan la energía vital, ellos le llaman chi, a esta energía, a todas las partes del cuerpo. Bien, también se relaciona con el prana, que simboliza toda la energía que existe en el universo y por lo tanto todas las fuerzas de la naturaleza y los seres que se encuentran en ella. Se encuentra en un estado sutil y nos rodea en todo momento. De ahí se dice que hay personas que se alimentan de prana y solo necesitan respirar para sobrevivir. De este modo, todas las fuerzas y los poderes que brotan de una fuente común llamada Atman, se manifiesta en el mundo espiritual en forma de prana. El calor, la luz, la electricidad, el magnetismo son manifestaciones de prana. Finalmente, para nada más exponerles tres parecidos, el aéter griego es el principio fundamental por el cual se genera la realidad, siendo la fuente de creación y de sustento, del cual se crea la estructura que sostiene la materia. Es llamado el estado anterior de la materia. Ahorita recordándome de algunos programas que hicimos anteriormente, esto es equiparable a lo de la definición de campo cero. Sí. Si recordamos, el campo cero es toda la energía a nivel cósmico, a nivel interplanetario, a nivel universal, que rodea la materia. Es decir, es omnipresente, está en todos lados y está rodeando a la materia. Y hay un intercambio de energía, porque hay un equilibrio dinámico entre la materia y la energía del campo cero, de tal manera que es lo que permite que los átomos de los cuales está constituida la materia, sus partículas, electrones, protones y neutrones, se encuentran en un perfecto equilibrio dinámico, porque hay un intercambio de energía con este campo. Es decir, ¿qué les quiero dar a entender con todo esto? Que lo que descubrió el doctor no es algo nuevo. No, porque hasta las culturas milenarias lo sabían. Ya lo sabían, pero él le dio otro nombre. Más actual. Le dio otro nombre, simple y llanamente. Quizá porque desconocía que ya existía todo esto, ya estaba definido. Y entonces, como él lo estaba encontrando, él le llamó orgón. Pero ya analizándolo, pues se puede encontrar cierta relación con todo esto que les acabo de mencionar. Y lo empezó a medir. Sí, también. El orgón es detectable por los efectos visuales, térmicos, electroscopio, contador Geiger-Müller y la reacción del cuerpo. Sí. Actualmente, de acuerdo a las modernas hipótesis de la física cuántica, se acepta la existencia de un éter, es un océano de energía implicada o oculta en una quinta dimensión, la energía del punto cero. El orgón sería un aspecto más materializado de esa energía. Le llaman energía del punto cero porque incluso a la temperatura del cero absoluto sigue habiendo movimiento, sigue habiendo intercambio de este campo de energía con la energía de las partículas subatómicas que componen a la materia. Para nuestros amigos que nos siguen y que no han tenido oportunidad de ver ese programa, se llama Física Cuántica y Espiritualidad, el programa que hicimos referente al campo cero que está usted mencionando ahorita, ingeniero. Sí, está excelente ese programa. Checar, está muy bueno este programa, la verdad. En fin, así cruzó la frontera de la biología y entró en la física atmosférica y meteorológica con el experimento Oranur y sus estudios de control de las condiciones climáticas. Fíjense, por lo que pude ver y analizar en lo que encontré, en la bibliografía que encontré, se supone que en el año por ahí de 1150 las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, estaban en pleito
de tal manera que se esperaba que hubiera una guerra nuclear. Y este señor Reich lo que hizo fue adelantarse al problema que veía que se iba a presentar, tratando de encontrar si el orgón que él había ya encontrado tenía alguna relación contra la radiación nuclear, sí, que se iba a generar si hubiera un estallido atómico, ese conflicto, sí, mundial. Bueno, se iniciaría fundamentalmente con las dos Coreas, pero tendría efectos catastróficos para todo. Bien, retomando esto, de alguna manera podemos decir que el experimento preciso y auténtico tenía como objetivo principal la investigación de eventuales efectos antinucleares de la energía orgánica atmosférica. En otras palabras, los experimentos Oranur fueron preparados en el intento de encontrar un poderoso antídoto contra las radiopatías nucleares. Órale, o sea que este señor quería que el orgón neutralizara los efectos de la radiación nuclear, sí, que pudieran dañar a la humanidad. Sí. ¿Le parece si lo vemos ahorita después del corte? Me parece perfecto. Estos Señales Ocultas, no se vayan, volvemos. Muchísimas gracias, estimados amigos, estamos de vuelta. Vamos a continuar con las premisas fundamentales del proyecto Oranur y se los voy a leer, me parecen muy interesantes. El proyecto Oranur fue iniciado sobre la base de algunos asuntos bien conocidos y comúnmente aceptados. Es decir, no era nada más una loquera de este señor Wilhelm Reich. La energía atómica, es decir, la energía nuclear, es una energía cósmica que se libera de la materia a través de la desintegración del átomo, el cual a su vez es el elemento fundamental del universo, según la física clásica y cuántica. La energía atómica, en suma, es la energía que permanece después de la materia. La energía orgánica, por el contrario, representa la energía cósmica anterior a la materia, es decir, la energía que no se ha transformado en materia sólida o no ha sido capturada por esta última, que está universalmente presente, penetra en cada cosa, rodea bajo forma de la llamada envoltura de energía orgánica nuestro planeta y con toda probabilidad la de cualquier otro cuerpo celeste. Piénsese, por ejemplo, en la corona solar, el anillo de Saturno, etcétera. La energía cósmica que se mueve libremente en el organismo viviente ha sido bautizada bioenergía o energía organísmica. Esa es una de las bases. La otra base fue, de innumerables observaciones desarrolladas a lo largo de un periodo de 15 años, se dedujo que la energía OR y la energía NR, o sea, la nuclear, son antagonistas entre ellas. La energía nuclear, según las opiniones corrientes, perjudica la función vital bajo formas de radiopatías, con consecuencias que en los casos más graves son letales, en términos ergonómicos. En cambio, la energía nuclear influencia en algún modo a la biología, volviéndola en mayor o menor medida incapaz de funcionar. Por otra parte, se supone que la energía adecuada por concentración y potencia, serviría de antídoto contra la radiación de la energía nuclear. Es decir, el orgón dejaría inocuo la energía nuclear. Parecía muy probable que la curación espontánea debiese ser atribuida a la victoria de la energía orgánica del organismo, libre de la energía nuclear. Eran cuestiones pues perfectamente entendibles. Con el fin de convertir esta interacción de la energía atómica y la energía orgánica más fácilmente comprensible para nosotros y para los demás, muchos años atrás fue trazado un paralelo de carácter psicológico con las antiguas concepciones de la mente humana y en particular con las funciones antagonísticas del bien y del mal, o bien, que es lo mismo, de Dios y del demonio. Es decir, ya aquí ya se estaba metiendo un poquito con
con algunas partes de carácter religioso. Bien, para los experimentadores del proyecto Oranur, la antítesis entre energía OR, que es la orgónica, y la energía nuclear se fundía ágilmente con su conocimiento psiquiátrico de las funciones emocionales, que son, en un sentido biofísico profundo, verdaderas y propias funciones físicas. Note que esto lo estaba desarrollando un psicólogo y un grupo de psicólogos. Entonces todo eso lo estaban tratando en términos de emociones y de la parte psicológica, sí, del ser humano, y lo querían aplicar hacia dejar inocua la radiación nuclear. O sea, dándole superpoderes al orgón para terminar con la energía nuclear. Todos sabemos lo que le pasa a alguien cuando está expuesto a radiaciones altísimas, ¿no? Claro. Todo el mundo lo sabemos. Normalmente son resultados letales. Sí. Normalmente, sí. Porque ahí sí son superenergías ionizantes, altamente ionizantes, ¿sí? Bien. Además, había sido comprobado y afirmado como noción segura el hecho de que los biones, es decir, las burbujas de energía orgónica que constituyen la sustancia viviente, se presentaban también de formas antagonistas, biones Pa y bacilos T. Los primeros capaces de matar a los segundos, o sea, los biones Pa a los bacilos T. Estos bacilos T también se les llaman los bacilos de la muerte, pero es también verdad que los bacilos de la muerte o bacilos T en cantidades muy concentradas y activas en tejidos bioenérgicamente debilitados destruyen los tejidos sanos. A ver, ¿qué es lo que interpreto de esto? Si ustedes tienen un cuerpo sanito, pero se presenta una radiación, la energía que está absorbiendo su cuerpo prácticamente lo está matando. No hay un flujo de esa energía. Entonces hay un estancamiento. Y eso produce la muerte de nuestros tejidos. Entonces la energía orgónica que se encuentra libremente por doquier, entonces se pensaba que si se saturaba el cuerpo de energía orgónica, desplazaría a la energía nuclear y de esa manera sanaría. No sé si le quede claro, Juan Ramón. Sí, ingeniero. De hecho, bueno, la exposición a la energía nuclear era desintegrar el átomo como tal, y el orgón ofrece la posibilidad de reprimir ese efecto. Pero ya dentro del cuerpo. Ya dentro del cuerpo. Ahora, yo me pregunto, porque estaba revisando ahorita, por ejemplo, la biografía de Reich. Él dice, y tiene un instituto donde ya se llevan a cabo, ¿sí?, algún tipo de experimentaciones, sí, en este sentido. Él empieza por decir algo sobre la psique, es que está muy confuso, pero a ver si lo puedo aclarar. La psicología no nada más debe estudiar el psique del ser humano, sino algunos elementos externos que influyen sobre su comportamiento. Sí. Entonces ahí le da al orgón una importancia que no tenía antes. Y aquí empieza lo divertido, porque quiere decir que el psique del ser humano puede ser condicionado por el electromagnetismo que pueda recibir, ¿o no, ingeniero? ¿Qué cree? Obtuvo resultados positivos. Sí. Obtuvo resultados positivos. Fíjese, esto que les acabo yo de mencionar fue comprobado con el estudio de la biopatía contractiva cancerosa. Reich experimentó con acumuladores de orgón. Aquí es donde entra ese primer invento, con acumuladores de orgón, para curar a pacientes de cáncer, ya que observó que era una biopatía, resultaba una energía vital bloqueada en un cuerpo infestado de DOR,
o sea, del orgón malo, malo. Bien, aquí si recordamos la definición también de los biones, que son las burbujas, se compone también de dos. En este mundo todo es dual, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Aquí está, en el orgón se da el por y se da el dor, positivo y negativo, o muerto. Y en los biones se genera los biones PA y los bacilos T. Los bacilos T, que es la parte negativa de esos biones, generan la enfermedad. Sí. Entonces él decía, si yo desarrollo un cuarto, un acumulador de argón, saturo, como equivalente a lo que ahora conocemos como cámara hiperbárica. Sí. Nada más que ahí lo que hacen es meter oxígeno, tratan oxígeno a 2 atmósferas, por ejemplo. Entonces obligan a que lo esté absorbiendo el oxígeno, claro, el cuerpo, ¿sí? Igual acá, eso es lo que buscaba, nada más que en lugar de hacer oxígeno, como una cámara hiperbárica, aquí es un acumulador de orgón. Entonces buscaba que el orgón sobresaturara el cuerpo de la gente. Le estaba pasando corriente. Estaban pasando corriente para expulsar esas radiaciones. O neutralizarlas. Neutralizarlas. Bien. Es decir, para contrarrestar las enfermedades ocasionadas por los bacilos T, deberían usarse biones PA, y por esto creó el acumulador de orgón. ¿Qué es ese acumulador de orgón? Bien. El acumulador de orgón original de Reich, ORAC, popularmente llamado Orgón Box, es muy simple. Es una especie de armario con paredes formadas por varias capas de lana de acero intercaladas de fibra de vidrio, con una chapa interior de hierro y la exterior de madera. Si recordemos, el orgón va a pasar a través de la madera, pero no va a pasar a través del metal. Entonces, aun cuando el metal lo atrae, lo repele. Sí. Lo atrae y lo repele. Bien. El orgón es atraído por la lana de acero y emitido hacia el interior, donde se concentra, produciéndose un ligero aumento de la temperatura que se mantiene en contradicción con el segundo principio de la termodinámica, ya que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo caliente. Lo normal es que el cuerpo caliente le ceda al cuerpo frío hasta que se equilibren las dos, o se igualen las dos temperaturas. Eso es lo normal. Aquí está yendo contra el segundo principio. Bien. También los electroscopios, aunque estaba haciendo sus mediciones, trabajaban en contra de lo esperado. Tardan más en descargarse, y los contadores Geiger para medir la radioactividad también registraban anomalías. Aunque los resultados eran espectaculares, estos acumuladores tenían un inconveniente, ya que acumulaban energía de cualquier tipo, tanto por como dor, o sea, tanto energía positiva como energía negativa proveniente del orgón. Así que dependía del sitio donde se ponían las cajas. Bien, a esta persona que radió este señor, se curó. La curó de cáncer. Sin embargo, dicen sus biógrafos, no lo declaró por temor a que lo volvieran a encarcelar. Sí. Bien. Debe ser un compromiso terrible con la humanidad hacer esos descubrimientos y estar maniatado, ¿no? Pero todavía estaba en un carácter incipiente, que aunque tuvo resultados buenos, tenía que hacer mucho perfeccionamiento todavía en su acumulador. Y además que todos los protocolos científicos y de investigación tienen que ser aprobados en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces lo tenían maniatado. Entonces, sí, que aunque tuvo resultados positivos para la gente que trató, no los dio a conocer. Sí. Eso dicen sus biógrafos. Bien. Como resultado de sus estudios de control de las condiciones climáticas, porque también ahí se metió, Wilhelm Reich realizó la invención llamada Cloudbuster o rompenubes clásico, y demostró el funcionamiento de Dor en la formación de los desiertos. Recordamos, el Dor es el orgón negativo,
y desarrolló un método para dispersar las concentraciones enraizándolas en grandes cuerpos de agua, es decir, para provocar sequías o lluvias. Por ahí está la imagen, mi estimado productor. Por ahí se ve un aparato donde están montados 6 tubos y hay una serie de mangueras, una serie de conexiones ahí, que seguramente esas eran las que llevaba la energía eléctrica. Uh-huh. Y además estaba conectado esto a un río, porque necesita agua para operar. Aquí no está representado, pero tengo entendido que así es. Necesitan agua para operar. Bien, esto lo probó y funcionó. Pero se le quedó paralítico uno de sus compañeros. Uh-huh. Entonces, otra vez, tenía el conocimiento, obtenía resultados, pero todavía de un carácter muy silvestre. Tenía que estar sujeto a todo estos inventos a un mayor perfeccionamiento. ¿Ok? Bien. Ensayo y error. Ensayo y error. James DeMeo se interesó por la obra de Reich desde niño, cuando murió de cáncer un tío muy querido. Nótese, James DeMeo, y es otro personaje. En 1979 se doctoró con la tesis Análisis preliminar de los cambios del tiempo en Kansas, coincidiendo con operaciones experimentales con un rompenubes de Reich. O sea, él retomó sus trabajos y los continuó, ¿sí? La aceptación de la tesis por la Universidad de Kansas, Departamento de Geografía y Meteorología en Lawrence, representa el primer reconocimiento académico de las teorías de Reich, siguiendo rigurosos controles, pues ya estaba muerto, ¿eh? Claro. Y hoy sí que andaba muerto, no andaba de parranda, ya se había muerto. Sí. Entonces, siguiendo rigurosos controles meteorológicos, James DeMeo, trabajando con Eva Reich, que es hija de Wilhelm Reich, sí, ha efectuado numerosas operaciones para atraer lluvia con éxito en diversos estados de Estados Unidos, en Israel en 1991 y 1992, a petición del gobierno y de una fundación privada. Sus intervenciones con Cloudbuster acabaron con 2 años de pertinaz sequía que habían agotado las reservas de agua. Antes, en 1990, había operado en la región este del subsahariano, Sahel, y en Eritrea, logrando reverdecer tierras desérticas. Copiosas precipitaciones aumentaron tan notablemente el caudal del Nilo que el lago Nasser llegó a su nivel más alto y por primera vez la presa de Asuán tuvo que desaguar por los vertederos una parte del líquido sobrante y formó nuevos lagos que se observan perfectamente en una foto de satélite. Otra operación se desarrolló en Namibia en 1993 a petición del gobierno de ese país, consiguiendo provocar lluvias que acabaron con extremas sequías, además del equipo que James DeMeo había observadores científicos de Estados Unidos, de Alemania y personal del gobierno que fueron testigos de todo ello. Para evitar riesgos a los operadores, como ya le había sucedido a este señor Reich, los rompenubes de James DeMeo se manejan con un mando a distancia, si era control remoto. Uh-huh. Bien, estos básicamente nos constituyen los antecedentes de este tema. Sí. ¿Sí? Y aquí vemos entonces que están metidos. Wilhelm Reich descubrió el orgón como energía vital. Uh-huh. Utilizó esos conocimientos para curar el cáncer a una persona mediante un acumulador de orgón. Sí. Desarrolló un incipiente equipo rompenubes para crear agua en una zona donde se requería. Siguió a todo eso James DeMeo. James DeMeo siguió por su parte analizando todo lo que había tenido Reich y obtuvo fantásticos resultados, trabajando a veces por llamado de los propios gobiernos y trabajando en observándolo científicos uh-huh. de cualquier parte del mundo. Sí. ¿Sí? Bien, entonces esto sería
Hasta aquí mis antecedentes. Sirva entonces para simplemente plantear lo siguiente. Reich solamente descubre el orgón, pero no la orgonita. Claro. Que es uno de los dispositivos con los cuales se pretende la humanidad proteger de las radiaciones electromagnéticas. Vamos a ver cuál fue realmente el origen de esta orgonita. ¿Les parece bien? Sí, cabe mencionar que toda esta información de Reich, él pide que no se dé a conocer a la humanidad hasta 50 años después de su muerte. Sí. Pero hace un señalamiento que es bien importante, ingeniero. Dice, es que la humanidad no está preparada ahorita para este tipo de energías. Y ahorita menos. Y ahorita menos, ¿no? Vamos a un corte y regresamos para ver qué son las orgonitas y cómo protegernos de la radiación, de las frecuencias electromagnéticas. Muchísimas gracias, estimados amigos, por su amable espera. Vamos a continuar entonces estábamos viendo lo del el origen de la orgonita. Bien, recordarán que estábamos en los antecedentes, acabamos de verlos, decíamos que Wilhelm Reich descubrió el orgón, pero no es el inventor de la orgonita. Entonces, la palabra orgón la originó, la acuñó Wilhelm Reich en la década de 1930, quien descubrió cómo esta energía puede ser acumulada y aprovechada para el beneficio de la humanidad. Ya también tocábamos lo del aparato que inventó, que es el acumulador de orgón para tratar pacientes con cáncer. El inventor de la orgonita no fue Reich, sino el alemán, y dicen que es alemán, pero nació en Austria, Karl Hans Wells, en 1991. Él es el único que tiene la patente y registro del nombre orgonita. Cuando se adentró en la radiónica y los estudios de Wilhelm Reich sobre el orgón, fue que Wells se interesó por este tema e ideó lo que ahora conocemos como orgonitas. Además, creó el primer generador de orgón básico. Hans tuvo dos predecesores que investigaron previamente sobre este tema de las orgonitas. El primero, llamado Franz Bardon, que en su libro Iniciación al Hermetismo, publicado en 1956, describe una mezcla de partículas metálicas y de resina a las que llamó condensador fluido, que es esos dos elementos, la resina y las partículas metálicas conductoras como las de hierro y aluminio, son dos ingredientes muy importantes para las actuales orgonitas. El segundo predecesor fue Patrick Flanagan. En los años 80 describió la orgonita como una mezcla de partículas conductoras y semiconductoras revestidas de resina. Volvió con la misma idea y que se está utilizando hasta nuestros años del siglo XXI. La NASA también ha investigado el uso de orgonitas, fabricándolas con polvo de cuarzo y oro. El oro es un excelente conductor y ahí lo que le sobra es billete, ¿no? Entonces, pues lo hicieron de polvo de cuarzo y de oro. Las orgonitas son básicamente unos filtros de energía electromagnética descubiertas por las investigaciones del doctor Wilhelm Reich, quien estudió la energía presente en la naturaleza que él bautizó como orgón. La palabra orgonita viene de orgón y es una sencilla tecnología inspirada en el trabajo de Wilhelm Reich y perfeccionado por Don Croft. Don y Carol Croft, que es su matrimonio, dieron un paso más creando un verdadero generador de orgón, además de otros dispositivos, mezclando resina con metal, añadiendo cuarzo y gemas en su interior.
Este señor fue, o esta pareja, es la que le dio finalmente las orgonitas tal como ahora se están utilizando. Esto fue aproximadamente por ahí del año 2000. Para ese año ellos hicieron ya esos trabajos, incluso tienen, obviamente, todo eso se está comercializando y ellos tienen representantes en todo el mundo. Otra invención de Don Croft es el rompenubes de orgonita. Es una evolución de las investigaciones del Dr. Reich. Así como las orgonitas básicas actúan a nivel más terrenal, el rompenubes está diseñado para regenerar la atmósfera alta. No sé si nos puedas poner esa imagen. Bien. Esto que parece una cubeta, no es más que le dieron forma en una cubeta precisamente a la orgonita. Esto debe tener yo calculo unos 60, 70 kilogramos, esta piedra de orgonita. Este sólido de orgonita, no es una piedra, es resina con limadura de hierro y con cuarzo. Para efectos de que funcione como rompenubes, le insertan tubos de cobre, tapando la parte baja para evitar que la orgonita, cuando está caliente, se suba a través de esos tubos. Entonces le ponen un tapón y le ponen un cuarzo hacia abajo, con la punta hacia abajo. Bien, de este equipo, su radio de acción puede llegar hasta 90 kilómetros a la redonda, nótese, puede llegar hasta 90 kilómetros a la redonda, y los efectos son más positivos y evidentes cuanta más orgonita básica haya repartida por la zona, ya que se produce una sinergia entre los dos tipos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Utilizan este aparato, este rompenubes, y puede ser que disperso en el campo estén orgonitas en la forma que los conocemos, ya sean bien piramidales, ya bien sean gemas, ya bien sean domos, etcétera, porque van a actuar como un reforzador del trabajo que está haciendo el rompenubes. El rompenubes básico, que se compone de un gran bloque de orgonita, entre 7 y 10 litros, 6 tubos de cobre de 1,80 m de altura que quedan fijados en su interior, y estos llevan en cada uno una gran pieza de cuarzo de doble punta o biterminado. Bien, este aparato fue el último que se hizo, y entonces fíjense bien cómo evolucionó todo esto. Wilhelm Reich hizo un rompenubes. James DeMeo hizo otro rompenubes, obteniendo mejores resultados que Reich. Y finalmente esta pareja de Don Croft y Carol Croft, matrimonio, generaron este rompenubes ya más perfecto, ya lo perfeccionaron. A diferencia del de James DeMeo y el de Reich, este lleva cuarzos y los otros no llevaban cuarzos. Bien. Recibimos el electromagnetismo en nuestro día a día de las siguientes fuentes. Por favor, ¿nos puedes poner esta imagen? Aquí se ve entonces que una de las principales que yo les podía decir son del Wi-Fi, de las antenas de radiocomunicación, las antenas de transporte de energía eléctrica, de la televisión, de los teléfonos móviles, de las laptops, todo eso, y de la radio, todo eso nos viene a bombardear de energía electromagnética. Entonces, las fuentes son múltiples. La luz artificial. La luz artificial puede ser también una onda. Es decir, recordemos lo siguiente. Por cualquier conductor que lleve energía eléctrica,
que básica y fundamentalmente es una corriente de electrones. Los electrones tienen una carga negativa. Entonces, se genera a 90 grados y en fase un campo electromagnético. Es decir, si ustedes tienen el alambre de esta manera, aquí está, o el conductor, aquí lleva energía eléctrica, aquí en esta forma, rodeándolo, va a crear un campo magnético. El conjunto de campo eléctrico y magnético nos genera un campo electromagnético, donde el valor que tiene la energía de ese campo electromagnético es igual a lo siguiente: la energía del campo eléctrico al cuadrado más la energía del campo magnético al cuadrado. Órale. Bien. Cuando nosotros estamos expuestos a un campo electromagnético, vamos a suponer que tuviéramos aquí enfrente colocado un transformador. Un transformador nos genera energía electromagnética. Lo único, el funcionamiento del transformador es bajar, por ejemplo, de 23,000 volts a 115, ¿sí? Para que entonces de la línea de transporte de 23 lo baja a una línea de distribución a 115, 120, qué sé yo, ¿sí? Es lo que está haciendo. Entonces, en eso genera una gran cantidad de energía electromagnética. Bien, esa energía electromagnética que se origina en ese transformador se va a disparar de manera circular hasta en un determinado radio de acción. Bien, el campo eléctrico, o sea, la componente del campo electromagnético, el campo eléctrico, no atraviesa las paredes, pero sí lo atraviesa el campo magnético. Sí. Entonces, lo que nos hace daño es el campo magnético, no tanto el campo eléctrico. Sí. ¿Ok? Bien. Llegaremos aquí al punto clave. ¿Cómo funcionan las orgonitas? La orgonita absorbe energía orgónica negativa, la transforma en energía positiva o neutra para así esparcirla alrededor. Es decir, si la orgonita, el cuerpo de orgonita, es un dispositivo que está formado por limadura de hierro o de aluminio y por una resina, teniendo en su interior un trozo de cuarzo, la función de cada uno de estos elementos es la siguiente. La resina, que puede ser un semiconductor, aprisiona al cuerpo, al cuarzo, lo aprisiona, es decir, lo está sometiendo a cierto grado de vibración. Bien. Las limaduras de fierro o de aluminio actúan como un conductor, entonces son los que captan la energía. Y al pasar a través del cuarzo, se supone que por la característica piezoeléctrica que presenta el cuarzo, lo que se está haciendo es transmutar la energía en mala por buena. Sí. ¿Sí? Bien. Cuando se incluye en una matriz orgánica en presencia de virutas de metal, es capaz de actuar como un elemento electromodulador. Estamos hablando del cuarzo. Es decir, un filtro estabilizador para todo tipo de radiaciones. Bien. La resina orgánica retiene esta energía en el interior, facilitando al cuarzo a hacer su trabajo. Y entonces, la gente que se dedica a este tipo de labores artesanales. De esas labores artesanales mencionan. Pero fíjense que me encontré... Muchas técnicas, ¿no? Pues no, muchas explicaciones. Sí. Y aquí, por ejemplo, en la figura que les traigo, dicen cómo funciona el orgón. Acabé. Así dice. ¿Sí le puedes poner la figura por ahí? ¿Es esta? Bien. Y aquí vemos que se trata de una orgonita en forma piramidal, donde está formado en su base por 50% resina orgánica, 50% viruta metálica. Recalca la gente que hace esto que debe ser porcentajes volumétricos, sí, no en peso. Es decir, ustedes toman una taza
la rellenan de viruta, toman otra taza, la rellenan de resina. Y eso que formaron así 50-50 es lo que vierten a la base del molde. Oiga, ingeniero, ahí aguánteme tantito. Químicamente, técnicamente, pues todo en la vida lleva una fórmula. ¿Usted cree que esa condición de hacerlo al azar sea la correcta? ¿O debería ser determinar un porcentaje adecuado de cada uno de los elementos que se forman? Porque así se suena mucho al tanteo, ¿no cree usted? Lo que pasa es que esto lo tienen probado y sí les ha funcionado. Sí. Entonces, si algo me funciona, yo le sigo por ahí. Si esto no me funcionara y esto fuera nada más un pisapapeles, claro, o fuera un elemento, no sé, pues algún elemento de belleza o cosas de esas, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Sí. Pero si además de que es bonito, tiene buena presentación, tiene los elementos necesarios para que trabaje, y aquí los tiene. Es un semiconductor la resina. Tiene un conductor que son las limaduras de hierro. Si las rebabas. Tiene el cuerpo, el cuarzo que tiene una función piezoeléctrica, tiene una transformación de esa energía. O sea, los principios sí los tiene. Sí los tiene. Les decía yo que la función de la resina, hasta donde pude leer, es que esté aprisionando, sí, esté generando una presión sobre el cuarzo, para que por deformación de ese cuarzo, a través del aprisionamiento que tiene, genera una vibración, de tal manera que entonces los iones positivos en mayor cuantía del silicio se encuentran arriba, y los de menor cuantía que son los del oxígeno, se encuentran abajo. Recordemos que el cuarzo no es más que un cristal. Un cristal que está compuesto por 3 átomos de silicio y 3 átomos de oxígeno, alternadamente, y forman un hexágono. Sí. Entonces, ese hexágono ustedes lo pueden estirar o lo pueden compactar, y entonces va a trabajar de manera diferente, pero siempre transmutando esa energía que está teniendo, ¿sí? Permítame, nomás un momento. Aquí hay una confusión que yo encuentro. El orgón lo tratan como si fuera una energía electromagnética o cualquier otra radiación. Y yo creo que no. Por más que tenga el carácter dual, sí, de que el orgón es por y es dor, o sea, positivo y de la muerte, o negativo, ¿sí? El átomo, la energía electromagnética tiene en sus ondas positivos y negativos, igual que el campo eléctrico, sí, tiene positivo y negativo, es una función sinusoidal. Entonces, ahí tienen positivos y negativos. Lo que no se explica es cómo, si hay una transmutación, supuestamente se separan los iones positivos y quedan en la parte de arriba, y los iones negativos quedan en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, además de acumular cuestiones positivas, también lo está acumulando la negativa. ¿O qué onda? ¿Qué pasa ahí? Sí, yo es a lo que iba. ¿Cómo lo regresa a la Tierra? ¿Cómo? Sí. Es ahí donde... ¿Sí es para atraparlo? Sí, es ahí donde no me queda muy claro. Yo vi por ahí alguna imagen de unas orgonitas que tenían una torre que se clavaba en el piso. No sé si las encontró usted también, ingeniero. Funciona, sí entiendo el concepto de que el electromagnetismo tiende a buscar un conductor. En este caso la rebaba o la de metales, de todos los metales, excepto el plomo. Sí, claro, eso no. Sí, entonces creo que la función, como usted dice, es que el acrílico, la resina lo atrape la onda vibratoria, no la deje salir.
se canalice a través del cuarzo, pase a la rebaba, a las virutas de metal, y luego... De ahí se supone que pasa a través del cuarzo. Sí, pero... Y el cuarzo es el que hace la transmutación. Pero ¿cómo si lo deja salir? O sea, como que nada más deja salir ciertos iones con alguna carga específica. Pero vi una orgonita que se me hizo muy interesante porque tiene una extensión de tubo de cobre. Sí. Y se me hace más razonable porque está incrustada en la orgonita y la sirve para aterrizar la transmutación que se lleva a efecto en la orgonita. Pues es el principio del rompenovia. Sí. Ese es el principio del rompenovia. Y esta orgonita tiene la capacidad de que usted la puede poner, por ejemplo, en su jardín y la siembra en la tierra. Sí. Se me hace más creíble que aquella orgonita que está colocada sobre el buró de la cama. ¿Pero qué cree? Sí. Sí funciona. No, sí sé que, pero no alcanzo a entender cómo regresan al ambiente esos iones transmutados. Pero bueno. Mire, entonces, cuando el cuarzo comprimido por la resina genera un flujo de electrones que se suman a la onda desvitalizada, convirtiéndola en energía sanadora y positiva. Sí. Pero como usted dice, si la retiene, ¿cómo después la... ¿Cómo la libera? Solamente que sea permisible a iones positivos. Y si eso sucede, entonces los iones negativos... ¿Dónde queda? Este es un acumulador y no es cierto. Sí. No hay una acumulación de iones negativos. ¿Sí? Es ahí donde empieza la duda, pero bien. Funciona. Yo traigo esta propuesta. Va. La orgonita, al ser una tecnología relativamente reciente, 2000 para acá, Sí. esconde en sí misma su mecanismo de funcionamiento, por el momento. Porque es una ciencia que todavía no conocemos a la perfección. Por el momento. Sí. Esconde su mecanismo de funcionamiento, por el momento. Pero por otro lado, sus efectos son perfectamente visibles por cualquier persona que se detenga a observar con una mente abierta. Sí. Es decir, usted pretende curar a una persona con orgonita y resulta que sí se cura. ¿Cómo fue? No porque no lo pueda comprender no significa que no exista. No lo cura. Claro. ¿Y sí lo cura? Sí, lo sé. O sea, sí lo sana, no lo cura. Sí lo sana. Oiga. Ok. Aquí viene la parte más interesante de esto, ingeniero. Déjeme... Pues ya ve que siempre me regaña el productor porque lo interrumpo. Pero es recomendable usted, por todo lo que nos ha hecho el favor de comentarnos esta noche, que las personas procuren tener en su casa una orgonita. Ahorita vamos a eso. Órale. Nada más que aquí para complementar la parte técnica, no científica, la parte técnica. Yo sería de la idea de que se aislara un cuarto, ¿sí? Se aislara un cuarto y se metiera una fuente de energía electromagnética. Y se midiera. Se hiciera la medición Claro. de esa fuente y después se le colocara a esa fuente muy cercana una orgonita y volver a hacer la medición. O dejar la medición estándar funcionando e introducir una orgonita en ese momento. Debe bajar. Claro. Es una prueba fehaciente de que está eliminando la energía electromagnética. ¿Cómo? Quizá todavía no se sepa, pero es una prueba fehaciente, totalmente convincente, totalmente objetiva, ¿sí? De que eso funciona. Sí. Oiga, ¿nos aventamos a hacerlo aquí algún día? Sí, claro. Porque aquí estamos bombardeados de ondas electromagnéticas. Sí, porque además recuerde una cosa. Desde el punto de vista espiritual, la mente es la que enferma al cuerpo. Sí. Si usted cura la mente, cura al cuerpo. Sí. ¿Sí? Entonces, si usted utiliza un placebo y ese placebo puede ser la orgonita, usted se siente en automático aliviado. ¿Por qué? Porque su mente se lo ordena. Claro. Usted está convenciendo a su mente de que esto funciona y para usted funciona. Sucede lo que el placebo cuando le dan
a una gente, sin saber la gente, le dan azúcar y se cura. Y él pensando que le están dando... La autosugestión. Exacto, es una autosugestión. Está usted curándose desde el punto de vista mental. Por supuesto. ¿Qué es lo que origina nuestro malestar en el cuerpo? Recuerde que la mente, el instrumento de la mente es el cuerpo, no al revés. Sí. No. Y si somos energía, porque lo somos, nosotros tenemos una serie en nuestras membranas de las células, tenemos iones positivos, iones negativos, tenemos a través de esa membrana campos electromagnéticos. Es decir, por todo nuestro cuerpo, a través del sistema de chakras, se está cruzando una serie de energía. Sí. Y esa energía, en un momento dado, se puede acumular, rompiendo ese equilibrio, y entonces se mantiene ahí y muere, y causa una enfermedad. Por eso yo pienso que el doctor Reich atinadamente pensó en crear su acumulador de orgón. ¿Por qué? Porque decía, si hay una energía acumulada que está generando el cáncer, si yo lo meto a este individuo en una cámara que contenga alta cantidad de energía positiva, va a sacar, va a modificar, va a expulsar de esos chakras, de esos nudos, a la energía mala. Y casualmente muchas de las pirámides funcionan en ese sentido. Así es. Sí. Oiga, yo tengo otra teoría, a ver qué piensan. A ver. Mire, el estar sumergidos en un mar electromagnético hace que el ser humano sea susceptible de manipulación, de que pueda sentir temor, ira, miedo, sobresalto. Entonces, por todo lo que usted nos ha comentado esta noche, a mí me da la impresión de que si existieran entidades que aprovechan esas ondas electromagnéticas para aproximarse a nosotros, también se detendrían. Porque la escalera o la banda de transportación que les permite tener acceso a nuestro ser estaría interrumpida. Y sería muy importante hacer ese tipo de... Entonces aquí hay que aclararle un poco a nuestros amables oyentes. Es decir, esa supuesta banda que usted menciona es un camino de energía. ¿Sí? Y esa gente a la cual usted hace alusión no son gente materializada. No. Son un cuerpo energético. Entonces se puede transportar a través de esas digamos, posibles banda, ondas. De esas que son ondas, utilizarla como medio de transporte para llegar hacia nosotros. ¿Sí? Esa sería una manera, porque yo creo que deben haber muchas más para poder llegar hacia nosotros. Sí, atinadamente. Si no tuvieran otra fuente de transporte y nosotros cortamos esa energía, que además nos hace daño físicamente, pues estaríamos evitando ese contacto, ¿no? Claro. Ese daño adicional. Porque cuando llegan a nosotros ya estamos trabajados a sentir miedo, ira, angustia, sobresalto. Vibraciones de las cuales hemos platicado en otros programas que se alimentan. Fíjese que estaría muy interesante, ingeniero, hacer esa prueba que usted menciona. ¿Sí? ¿Con qué medidor lo pudiéramos realizar? Hay no sé si incluso se puede alquilar, porque yo no le tengo mucha confianza a los aparatitos que traigo aquí. Son aplicaciones del Google, que simplemente pues determinan energía electromagnética, pero supuestamente el detector es el mismo teléfono. Entonces pues no sabemos qué fidelidad. Es el emisor receptor. ¿Qué fidelidad tenga? Entonces debe haber y supuestamente en el centro debe haber alguien que pues nos pudiera prestar un aparatito para determinar el valor de la energía electromagnética y hacer ese experimento. Es muy fácil y muy rápido. Sí, por supuesto. Muy fácil y muy rápido. Oiga, mientras podemos fabricar la orgonita así. Se puede fabricar. Al 50-50 lo hacemos de manera que le llaman ahora tumbatorres, ¿no?
Tumbatorres. Circular, debe medir unos 10-12 Le llaman centímetros. granada. Una granada. Le llaman granada. Y lo interesante es que dice que tiene una cobertura bastante amplia, que con 3 o 4 se puede anular los efectos de una torre de retransmisión de energía de teléfono celular. Incluso recomiendan que se camuflaje para evitar que los empleados de esas torres, de las compañías de esas torres, las vengan a rastrear y las quiten. Muy interesante. Está interesante. Bien, vamos a acabar esto de una vez, si le parece bien. Sí, genial. Bien, vamos a ver las aplicaciones de la orgonita. Entonces, viendo la bibliografía correspondiente, me encontré que una de las formas en que se está utilizando actualmente es como filtro de energía electromagnética, bien como pirámides, o bien como especie de dijes, como especie de colgantes, sí, con sus aquí al cuello, ahí trae, sí, para protección personal, y la otra pues para protección de alguna habitación, sí. Entre ellas, entonces es eso. Y aquí hay diferentes formas. Hay forma de granada, hay forma de domo, de diferentes colores, y seguramente les pueden anexar aquí algunas gemas, además de los 3 constituyentes principales o básicos, a saber, la resina, la limadura de hierro y aluminio, el cuarzo, sí, y probablemente algún colorante que le dé, o algún componente, alguna piedra preciosa y una gema. A lo mejor sí. Alguna el colorante, gema. Yo leí que no era muy recomendable, porque para atravesar la resina había algunas modificaciones, que se recomendara que fuera transparente. Sí, eso es lo que... Pero sin embargo se ven bonitas, ¿no? Algunas. Sí, pero le digo, aquí realmente algunas funcionan como pisapapeles. Sí, y que nuestros amigos no vayan a pensar que cuando vean uno piensen, este es brujo, hace brujería. No. Simple y sencillamente está aplicando unos conocimientos técnicos que están en pañales, que están en ciernes, y que pueden dejar muchos beneficios. Y que cuando menos les hagan la prueba del péndulo. Sí. Es decir, tienen ustedes su orgonita y acérquenle un péndulo, y el péndulo debe empezar a girar. Sí. Eso significa que sí puede actuar, tiene alguna propiedad, no actúa nada más como un agente bonito, sí, o como un agente de pisapapeles o otra cosa, sino que sí es un dispositivo de orgonita con características de eliminar o disminuir la energía electromagnética. Sí, ingeniero. Ok, bien. Aquí traigo a continuación los lugares donde puedes poner tu orgonita. ¿Nos puedes poner esta fotografía o esta imagen? Bueno, viendo la imagen, es recomendable tenerla cerca de los aparatos electrónicos, de la computadora, de la televisión, del router de internet, del Wi-Fi, por ser focos de energía electromagnética, pues la orgonita repolariza los iones perjudiciales para la salud. Ahí se están señalando las diferentes habitaciones de una casa y los lugares donde se recomienda que se estén utilizando, ¿no? ¿Más próximo al emisor? Sí. Porque la mayoría lo usa en su recámara. Sí. Sin embargo, aquí hay una zona donde está la televisión, por ejemplo, la ponen en el baño, la ponen en la cocina, cerca del agua que va uno a consumir, en fin, aquí puntualizando, en la habitación, cerca de donde dormimos, para mejorar nuestra regeneración a lo largo del sueño. Junto a las plantas, pues ellas también deben beneficiarse de los beneficios de la orgonita. En el cuarto de baño, cerca del agua que bebes, por su función de ionización del agua. En la cocina, cerca del microondas, refrigerador, enchufes de corriente. Puedes también llevarla contigo para protección y limpieza constante de tu campo energético. Entonces, un primer uso es ese, de limpieza energética. Se utiliza como un filtro. Otra aplicación que tiene es la de los Ken Boosters, que esto es reciente. Hay algunas personas que incluso todavía se niegan a creer en los
chemtrails, sí, que son estelas químicas. Sin embargo, por ahí está una figura, no sé si la traigo, esta. La diferencia de un chemtrail, que es una estela química, es básica fundamentalmente de que la que deja un avión por condensación se pierde, se va desapareciendo con unos cuantos segundos. Sin embargo, la chemtrail, en lugar de hacerse más angosta y ir desapareciendo, se ensancha, se hace más gruesa y permanece por mucho más tiempo. Entonces es una gran diferencia, ¿sí? Y aquí como se ve en la figura, en la imagen que les estoy presentando, se ve como una cuadrícula, es decir, los aviones que a través de los cuales se descarga estas chemtrails, pues pasaron a diferente, para crear una malla, crear una cuadrícula, para garantizar que todos los puntos que le interesan de la Tierra estén debidamente esparcidos con todos los elementos que están tirándose a través de los chemtrails, ¿no? Esas fumigaciones masivas. Sí. Bien, entonces, gracias a la construcción de miles de rompenubes en todo el mundo, se ha conseguido limpiar los cielos y desactivar los programas de dispersión de aerosoles químicos que ocurren en el planeta, sí, sin el conocimiento ni información ni consentimiento de la población mundial. Estos aerosoles se llaman chemtrails, y como en todo, hay una gran desinformación en la red y medios audiovisuales para esconder la verdad. El uso de las antenas junto con los chemtrails está manipulando el clima de la Tierra y los procesos naturales geofísicos. Sí. O sea, aquí, además de estas antenas de transporte, de energía, de antenas de telecomunicación, también están las antenas del HAARP. Claro. Sí, también, que están el rompecabezas, manipulando el clima y alterando los procesos naturales geofísicos. ¿Ok? Bien, eso es por lo que toca los Chem Boosters. Por lo que toca a los Tower Booster o tumbatorres, aquí están unas torrecitas. Oye, ingeniero, lo voy a interrumpir. Usted me decía, tras bambalinas, que había opiniones encontradas con los tumbanubes, porque ellos decían, si rocían y la tumbanube está, lo único que hace es decantar más rápido los metales que nos están rociando. Sí. Pero hay otros que dicen que al aplicar la tumbanube se desintegra la parte biológica de la parte metálica, de la parte orgánica se separa de la parte metálica y no obtiene el funcionamiento para el cual fue creado. Sí. Todavía está esa... No, es que aquí reflexionando, analizando y con un poquito de conocimiento técnico, si usted tiene un elemento químico, un compuesto químico, al cual lo está radiando con algún tipo de energía proveniente del rompenubes, ¿sí? Y esa energía es lo suficientemente capaz para ionizar, es decir, para romper ese enlace. Los enlaces del compuesto químico que nos hace daño, se vuelve un producto inocuo. Ok, nada más con el hecho de separarse. Porque se ioniza. Y entonces puede captar energía, puede captar los iones positivos o negativos de otra fuente, y no necesariamente volverse a unir cuando cae a la Tierra para formar el compuesto dañino. Sí, necesitaría un proceso químico para volverlos a enlazar. Okay. Híjole, muy interesante. Sí, muy interesante. ¿Qué Bien. más? El tumbatorres, para disminuir radiaciones electromagnéticas que nos rodean, provenientes de torres de telefonía móvil, torres de transporte y distribución de energía eléctrica. Ahí les está poniendo mi productor unas torres de energía eléctrica, de transporte de energía eléctrica y distribución, y la segunda imagen está unas torres donde se colocan antenas diversas. Sí, les reitero lo que les digo, mucha gente alquila estas, o sea, él pone una torre,
y ve posibles clientes para que, a ver, te alquilo mi torre para que pongas tu antena. Que puede ser de radio, AM, FM, televisión, celulares. Es un mercado potencial. Pues ya no está tan potencial. Pues ya está bien real, ya está ¿no? bien, y hay antenas por todos lugares. Caray. Por todos lugares. Bien. Y ellos dicen que si se pone granada, que es la figura que está contigua a la torre de radiocomunicación o telecomunicación, tenemos una granada, que es una especie de cono truncado, ¿sí?, con una orgonita, y esa seguramente está hecha con la técnica que les acabo de mencionar, con los ingredientes: resina, limadura de hierro y acero, de hierro y aluminio, y con un cuarzo. Entonces, ¿cómo construir dispositivos de orgonita tumbatorres? Antes de ponerse manos a la obra, es necesario recomendar que este debe ser construido en un lugar abierto. Debe ser utilizada una mascarilla para disolventes, guantes, un poquito de paciencia y tomárselo con filosofía. Sí, claro. La primera vez siempre cuesta un poquito, pero no es difícil. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito respecto a cada uno de los componentes. La resina de poliéster es el componente más caro, aunque se puede sustituir por cualquier elemento orgánico: tierra, azúcar fundida, acerrín, etcétera. Puedes conseguirlos en centros especializados o en casas de pinturas, ferreterías, o pedirlas por internet. Gelatina. Bien, el catalizador para la resina, sirve para que la resina seque más rápidamente. Echaremos por cada litro de resina 1,5 mililitros. Puedes medir estos con una jeringuilla de plástico que puedas comprar en cualquier farmacia. Obviamente. Ahí está la jeringa y está la lata de resina. Virutas de metal de cualquier taller, fábrica de aluminio o de metal, te regalará sin problemas. Cuarzos. Son cuarzos lechosos. Importante recordar que el mejor cuarzo es el que se recoge en el campo y la naturaleza. Sí. Y ahí se están poniendo unos ejemplos. Los cuarzos son relativamente baratos. Incluso los encuentran hasta a su disposición muy baratos, hasta en cualquier tianguis. Hasta en cualquier tianguis. Sí. Bien. ¿Cómo diferenciar un cuarzo de un mármol, por ejemplo? El cuarzo, o de una resina, porque también los hacen de resina. Bueno, el cuarzo raya una navaja. Ok. Pero la navaja no raya al cuarzo. Okay. Y sucede lo contrario con un mármol. Entonces así lo puede usted identificar. Bien. Debe utilizarse también un molde para flanes. Y aquí ya se está viendo cómo están esos moldes para flanes llenos con viruta de hierro o de aluminio, o ambos, ¿sí?, con resina. Entonces, una vez que la viertes, mezcla perfectamente bien, ¿sí?, y posteriormente a eso le colocas el cuarzo. Puedes ponerle aceite para que no se quede pegada la resina a tu molde. Sí, claro. Entonces, echas un puñado de viruta. Recordemos que la mezcla ha de tener 50% de virutas de metal. Sí. Y un 50% de resina. Sí. Es preferible que te excedas con la viruta que con la resina. Perfecto. Echas la resina de poliéster y a continuación un puñado de virutas de metal y lo meneas bien. Añade los cuarzos y así te quedan como está la figura. A dejar secar. Los dejas secar. Una vez que están un poco secos, ya no se puedan perder su forma y demás, los sacas del molde y los dejas secar libremente por un determinado tiempo. No tengo la experiencia de cuánto sé, yo no me dedico a esto. Depende de la temperatura ambiente, si hay sol, calor o si hay frío, pero normalmente son 24 horas. Bueno, entonces, déjame ver, aquí están ya las resinitas, estas orgonitas, y dice: deberás dejarlo secar y curar durante unos días a la intemperie. Una vez estén terminados y bien curados y sequitos, se recomienda. ¿Qué es eso de curar?
Nada más ponerlos a la intemperie. No. Lavarlos con agua y sal. No. Bueno, también lo tiene que hacer, pero la resina hay que curarla. Tiene un agente depurado. Uh-huh. Que hay que agregarle por cada litro, sin mal no recuerdo, era 1,5 mililitros. Un catalizador. Un catalizador. Perfecto, sí, un catalizador. Para todo esto. Para que el secado sea homogéneo, sí. Sí, bien. Ahora, dice. Es obligado que aquellos dispositivos de gorronita de resina que vais a regalar a usar como dispositivos personales, ya sea para llevarlo encima, llavero, colgante, o los que coloques en tus habitaciones, deben ser lavados y enjuagados con agua templada y jabón natural varias veces hasta que desaparezca totalmente el olor a resina. Perfecto. ¿Sí? Bien. También me encontré en la bibliografía algo que me dejó así medio atónito, porque yo creo que no tiene nada que ver con el tema. Sin embargo, lo encontré ahí adicionado, que es la famosa Zelda Yo o Yocel. Uh-huh. En Australia, una utilización tangible del orgón, que no tiene nada que ver el orgón, ahorita lo vamos a analizar, totalmente insospechada e increíble, es la Joy Cell, o sea, la célula de Joy. Uh-huh. Se trata de un pequeño acumulador de orgón que se coloca contigua a un motor de automóvil y lo hace funcionar únicamente por la energía orgónica que capta. Órale. Lleva una pequeña cantidad de agua que actúa como atractora del orgón y que no se consume. Fue inventado por un tal Joe X que permanece en el anonimato y no quiere sacar ningún provecho de su invento desde que empezó a difundirse en 1990. Para que no le pase lo mismo que a Reich. Hasta ahora. Ha sido estudiada, ensayada y mejorada por otros inventores, ingenieros y físicos que han aportado hipótesis para entender su funcionamiento, ya que se ha comprobado que realmente funciona, aunque no se sabe cómo. La conclusión final es que es debido al orgón. Bien, me encontré otra fuente interesantísima. Alex Schiffer, que ya ha adaptado con éxito este sistema a 4 automóviles, y Ken Adachi proporcionan instrucciones detalladas para su construcción. Alex Schiffer acaba de publicar un libro, se llama Experimenter's Guide to the Joe Cell, con las últimas innovaciones. Y eso lo pueden encontrar en la internet y es gratuito. Bien, finalmente ya para poder concluir con este tema, ¿cuáles son los efectos objetivos de la orgonita? Pues son ni más ni menos que disminuir las radiaciones perjudiciales que nos rodean, proveniente de campos electromagnéticos del cableado eléctrico, de computadoras, de teléfonos, del Wi-Fi, de antenas de telefonía móvil y equipos electrónicos en general. Mejorar los procesos orgánicos afectados por un exceso de radiación electromagnética. Favorecer el crecimiento de las plantas. Limita los problemas fisiológicos relacionados con estas radiaciones. Ayuda a eliminar insectos atraídos por campos magnéticos. Las orgonitas también pueden presentar efectos sobre nuestro cuerpo y no solo sobre nuestro entorno. La gran ventaja es que las orgonitas son elementos pasivos, es decir, no dependen de ninguna otra fuente de energía y su duración es ilimitada, sin necesidad de ser recargadas. Sí. Además, que al ser de amplio espectro, que eso es algo que dudo, permiten actuar sobre una gran cantidad de radiaciones electromagnéticas de distinta longitud de onda. Es probable que actúen así, pero no sería de tanto amplio espectro, sino que simplemente se estaría concentrando a las energías de radiofrecuencia no ionizantes. Sí. Entonces ya no es de amplio espectro, es ¿ok? Muy definido. Bien. Pues eso sería básica y llanamente. Muy interesante, ingeniero. Si quiere que le lea algo relacionado con el efecto piezoeléctrico, que lo traigo aquí a la mano. Los materiales piezoeléctricos como el cuarzo y la turmalina pueden convertir la tensión mecánica en electricidad. Órale. Y la electricidad en vibraciones mecánicas.
El cuarzo es un ejemplo de un cristal piezoeléctrico natural. Los cristales de cuarzo están hechos de átomos de silicio y oxígeno en un patrón repetitivo. Uh-huh. En el cuarzo los átomos de silicio tienen una carga positiva y los átomos de oxígeno tienen una carga negativa. Normalmente cuando el cristal no está bajo ningún tipo de estrés externo, las cargas se dispersan uniformemente en las moléculas a través del cristal, pero cuando el cuarzo se estira o se comprime, el orden de los átomos cambia ligeramente. Este cambio causa que las cargas negativas se acumulen en un lado y las cargas positivas se acumulen en el lado opuesto. Uh-huh. Cuando haces un circuito que conecta un extremo del cristal con el otro, puedes utilizar esta diferencia de potencial para producir corriente. Entre más aprietas el cristal, más fuerte será la corriente eléctrica. Por el contrario, enviar una corriente eléctrica a través del cristal cambia su forma. Uh-huh. La función de la orgonita es repolarizar iones tanto del medio ambiente como de las personas para que estén en perfecta armonía con la naturaleza. Bien, miren, esto implica un montón de cosas. A ver, para que tengamos una carga positiva necesitas haber perdido electrón. Y para que tengamos una carga negativa necesita haber perdido el mismo, el electrón. Entonces se tiene por un lado, la falta de electrón nos da un ion positivo, sí. y el electrón en sí nos da los iones negativos. Sí. Correcto, bien. Si lo que queremos es tener la energía positiva siempre, ¿de dónde proviene el electrón que le quitamos? Pues de otro átomo, ¿no? Y si esta orgonita es ilimitada. No, pues nunca siempre va a estar trabajando. Entonces, ¿de dónde viene el otro átomo? Sí, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? El otro electrón. Sí. ¿Sí? De una reacción en cadena en el medio ambiente, ingeniero, lo que me quiere decir. Sí, es que yo también. ¿Cómo? No, todavía no me queda muy claro. Por esa, sí, a mí también no me queda muy claro. Ajá. Pero pues tengo que rendirme ante la evidencia, ¿no? Ajá. Si funciona, adelante. Que no entendamos cuál es su funcionamiento desde el punto de vista técnico o científico, pues no quiere decir que no funcione. Claro. Si funciona, adelante. Ya después entenderemos, por lo pronto funciona. Sí. Y además, lo más importante, si las orgonitas nos ayudan a liberarnos a la humanidad de estas energías que son dañinas para nosotros, a un bajo costo, claro, bienvenidas. Y a lo mejor nos pueden ayudar a liberarnos de otro tipo de otro tipo de cosas, exacto. Ingeniero, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, perfecto. Oiga, ¿qué le recomendaría a las personas para que hagan en su casa? Pues mire, yo les recomendaría lo siguiente. Estudien un poco, entérense. Cuando uno entiende un problema, cuando uno lo tiene perfectamente delimitado, no sé, entendido, analizado, uh-huh. Cuando uno lo tiene ya bien, ya prácticamente lo tiene uno resuelto. Claro. Pero si no entendemos el problema, ¿cómo vamos a presentar una solución? Sí. Entonces es básico, es fundamental que entendamos el problema que tenemos. Entonces, ¿el problema en qué consiste? Tenemos fuentes de energía electromagnética en cantidades importantes que nos están dañando la salud. O que, como dice la OMS, sean posibles fuentes cancerígenas. Cancerígenas, sí. Primero hay que entenderlo. Entonces, le podemos decir a nuestros amigos que no olviden que el uso de toda la tecnología electromagnética que ya mencionó, televisiones, radios, microondas, energía eléctrica, celulares, antenas, etcétera, pueden dañar nuestra salud. No está de más que podamos tener cada quien en la casa una orgonita fabricada de la forma en que nos explicó, sí, para neutralizar todas esas ondas que pueden dañar tanto a nosotros como a nuestras familias, y que no se sabe cómo. Bien, ahora, aquí yo les recomendaría que vieran el programa
de la semana pasada, Sí. porque ahí estamos diciendo cuáles son los instrumentos, los dispositivos científicos Ujú. que a gran costo nos permiten disminuir. Esos están probados, Sí. ¿sí? Ese es a gran... Un costo muy un elevado. costo muy elevado. Ujú. Esto está funcionando y es a un costo mucho más bajo, pues en la medida de nuestras posibilidades vamos a utilizar uno u otro. Sí. Pero utilicemos algo que nos permita eliminar estas fuentes que nos hacen daño a nuestro organismo. Para vivir mejor. Totalmente. Ingeniero, yo le agradezco mucho Un gustazo. toda su información, toda su explicación. Esperamos que nuestros amigos lo apliquen en su casa por el bien de todos ellos. Pues sí. ¿Algo más, señor ingeniero? No, pues es todo. Sí, ¿qué les puedo decir después de todo este rollazo? ¿Sabes? Bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, el ingeniero Alfredo Herrera, Juan Ramón Rodríguez, muchas gracias. Investiguen, lean y procuren tener cerca de ustedes orgonitas. Gracias, buenas noches, nos vemos la próxima.